Incineroar es uno de los personajes con más posibilidades de entrar a Super Smash Bros. Ultimate, por lo que decidí hacerle un video análisis sin necesidad de realizar una encuesta, ya que para el próximo video sí tomaré en cuenta los resultados de la encuesta. Incineroar es un Pokémon de tipo fuego siniestro, introducido en la séptima generación. Este Pokémon rudo y egoísta considera aburrido enfrentarse a un rival inferior a él, y prefiere dar lo mejor de sí mismo contra rivales más fuertes. Posee un carácter rudo y egoísta. Si un entrenador no le cae bien, ignora sus órdenes con total impasibilidad. Cuanto mayor es su espíritu combativo, con más fuerzas arden las llamas que rodean su cintura. Descarga ráfagas de demoledores puñetazos y patadas sobre sus rivales, a los que luego remata con las llamas que emanan de su vientre. Muy bien, ya hemos echado un vistazo a quién es Incineroar. Empecemos con su análisis. Nombre: Incineroar. Universo: Pokémon. Desarrolladora: Game Freak. Distribuidora: Nintendo. Porcentaje de aparición: 80%. Muy probable. Continuamos con los pros y contras que tiene el personaje para aparecer en Smash. Pros: 1. Es un personaje de Nintendo. 2. El liquero más creíble hasta el momento, Bergman, da por hecho su inclusión. 3. La teoría de la caja refuerza esta inclusión. 4. Smash siempre tuvo un nuevo representante de Pokémon de una nueva generación. En este caso sería la séptima. 5. Incineroar es uno de los 3 candidatos de la séptima generación más populares para ingresar a Smash. 6. No aparece como un Pokémon en Smash, por lo que no se descarta su inclusión desde ese lado. Contras. No hay contras. Bien, es hora de ver sus posibles ataques especiales y Smash final. Iniciemos con su ataque especial normal. Para este, Incineroar hará su lanzallamas, pero a diferencia del de Charizard, este será un ataque basado en la carga. Presiona B y manténlo presionado para que Incineroar inhale y se vea rodeado de una energía de fuego, lo que causaría que su cinturón de llamas comience a arder rápidamente. Luego, puede soltar el B para que Incineroar dispare hacia adelante una poderosa corriente de llamas. Obviamente, cuando más tiempo mantengas presionado el B, el ataque tendrá más potencia y alcance. A este ataque lo llamaremos Flamethrower. Continuamos con su ataque especial hacia adelante. Para este hay 2 ideas. La primera es que Incineroar se abalance hacia adelante y dé un mordisco, el cual, mientras lo haga, se formarán gigantescos colmillos de fuego delante de él. Las mandíbulas en llamas morderán e infligirán daño de fuego a cualquier oponente con el que conecte. A este ataque lo llamaremos Fire Fang. La segunda idea es que Incineroar realice uno de sus ataques más característicos. Este se posicionará en forma de T, rodeado de llamas, e irá con todo hacia adelante, girando con sus brazos extendidos. Cuando choque con un oponente le producirá bastante daño. Esto también puede funcionar como una recuperación horizontal. A este ataque lo llamaremos Darkest Lariat. Seguimos con su ataque especial hacia abajo. En este ataque, Incineroar atrapará a un enemigo y lo golpeará múltiples veces, con puñetazos y patadas, a los que rematará con una explosión de fuego que emanará de su cinturón. Tiene un alcance de corto rango, por lo que debes estar muy cerca para atrapar a tu oponente. A este ataque lo llamaremos Brutal Swing. Y por último tenemos su ataque especial hacia arriba. Incineroar se abalanzará hacia arriba, envuelto en llamas, similar al ataque especial hacia arriba de Fox, pero este provocará mucho más daño, similar al Flare Blitz de Charizard. Sin embargo, por este aumento de poder, no llegará muy alto, como para hacer una buena recuperación. A este ataque lo llamaremos Flame Charge. Muy bien, ya hemos terminado con sus posibles ataques especiales. Es hora de su Smash final. Aquí solo hay una opción, basado directamente del movimiento Z de Incineroar. Este creará desde el suelo un gran ring de lucha de fuego, que rodeará a los enemigos. Incineroar luego correrá y rebotará en las cuerdas, lanzándose alto en el cielo, para al instante caer en picada rodeado de fuego e impactar contra los enemigos, causando una gran explosión nuclear. Esta Smash final, si es utilizada, será en su variante de cinemática, tal y como se vio en el video. A esta Smash final la llamaremos Malicious Moonsault. Muy bien, finalizando el video te invito a contestar las preguntas que aparecen en pantalla. ¡Empecemos! 1.
¿Qué próximo personaje te gustaría que analice? 2. ¿Crees que Incineroar pueda ser incluido a Smash? 3. ¿Te gustaría que Incineroar sea incluido a Smash? 4. ¿Qué te parecieron mis ideas de movimientos especiales y Smash final? Muy bien, eso ha sido todo por ahora. Se despide su amigo Javi Wario. ¡Hasta la próxima!